Abrimos nuestras Biblias de nuevo al libro de Génesis. Génesis capítulo 18. Vamos a leer el versículo 19. Génesis 18, 19. Esta es la palabra del Señor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En el siglo XVI, una de las cosas que los pastores de las iglesias bautistas particulares en Londres estaban enfrentando y por la cual decidieron publicar la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, era lo que ellos llamaban la decadencia de la religión. Lo que ellos estaban viviendo en el momento en el que ellos decidieron publicar la confesión de fe era el descuido espiritual de muchas familias que asistían a sus iglesias. Por esa razón fue que decidieron publicar la confesión. Esta les serviría a estos pastores para ayudar a las familias a catequizar a sus hijos, a instruirlos. Pero escuchen lo que escribieron en el prefacio de la confesión de fe. Ciertamente hay una fuente y causa de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos dejar de mencionar e instar encarecidamente a que se corrija. El descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se les ha encomendado la carga y la conducción de estas. No puede la burda ignorancia e inestabilidad de muchos, así como la profanidad de otros, ser imputada justamente a sus padres y cabezas de hogar, quienes no los han adiestrado en el camino por el que debían andar cuando eran jóvenes. Antes bien, han descuidado aquellos mandatos frecuentes y solemnes que el Señor les ha impuesto, para que así los catequizaran e instruyeran, a fin de que sus años tiernos fueran sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, como se revela en las Escrituras. Y también por su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en sus familias, junto con el mal ejemplo de su vana conducta, ¿acaso no los han habituado primero al descuido y luego al desprecio de toda piedad y religión? Lo que ellos vivieron fue el rechazo de la religión cristiana de muchos de los hijos de familias que se congregaban en sus iglesias. Jóvenes que ya crecidos prefirieron el mundo que al Señor. ¿Y de quién era la culpa? De los padres cristianos, de las cabezas de esos hogares y de la negligencia en el cuidado espiritual de sus familias. Lo mismo vemos nosotros en nuestros días. El año pasado estábamos en mi casa y estaba una compañerita de mi hija Daniela con nosotros. Y durante nuestro tiempo de devoción familiar, estaba yo enseñando y una de las cosas que yo dije fue que Jesús era Dios. Y esta niña se quedó así como, ¿ah? Yo, ¿tú no sabes que Jesús es Dios? Me dice, no. Esta niña es hija de dos profesores de la escuela a la que asistía mi hija. Dos profesores que dicen ser cristianos. Y esta niña no sabía que Jesús, el Señor al que estos padres dicen sujetarse, es Dios. ¿Quién es el culpable de tal cosa? Bueno, para el Señor es el padre de esa niña. La misma relación entre los padres negligentes y la decadencia social ha sido demostrada en diversos estudios seculares. En los Estados Unidos han mostrado esa íntima relación que tiene la violencia y el crimen con la negligencia de los padres norteamericanos en sus familias. Muchos de estos estudios han demostrado que los vecindarios con alta criminalidad se caracterizan por tener concentraciones altas de familias que han sido abandonadas por sus padres.
o por los padres. Lo que quiero que entendamos en esta mañana es la importancia que tiene el rol del padre en la familia. Y esto no solo debemos entender por el ejemplo que les di del siglo XVI, ni por estadísticas que tenemos hoy en día sobre la criminalidad en el mundo. Nuestro deber es entender la importancia del rol del padre en la familia, porque así es como lo dispuso el Señor. Y esto es lo que quiero que nosotros veamos el día de hoy. Ocasionalmente estamos estudiando algún libro de la Biblia, como estamos estudiando Génesis o Juan en la noche. Estamos viendo una narrativa larga como hemos hecho en las últimas 2 semanas, y de pronto sale un texto así como el versículo 19 que le dice a uno: predíqueme a mí. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Versículo 19 es sumamente importante y no podemos pasar por alto la enseñanza que el Señor nos tiene en este versículo. Lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles el mandamiento de Dios para Abraham, el patriarca de su familia. Y en segundo lugar, mostrarles cómo este mandamiento se repite y se ejemplifica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dándonos a entender a nosotros que este mismo mandamiento que se le dio a Abraham es el mandamiento para nosotros también el día de hoy. Entonces vamos a ver el primer punto del sermón. El mandamiento de Dios para Abraham, el patriarca. Como hemos visto en las últimas 2 semanas, Abraham ha estado compartiendo su tiempo con el Señor. Para decirlo más correctamente, el Señor ha estado compartiendo su tiempo con Abraham, su amigo. El Señor lo ha visitado para recordarle su promesa de ese hijo que le había hecho, pero sobre todo para pasar tiempo con él. Abraham, siendo un creyente virtuoso, lo invita a su hogar, le prepara aquel banquete, y después de haber comido y muy probablemente haber tenido ese tiempo de comunión con el Señor se levanta y decide entonces seguir su camino hacia Sodoma. Él y, como veremos, sus 2 ángeles se levantan de la mesa y salen de la tienda, pero salen acompañados de Abraham o por Abraham. Y lo que tenemos en el versículo 19 es el registro de la mente de Dios, de lo que Dios estaba pensando con respecto a Abraham mientras Abraham estaba caminando a su lado. El Señor iba a Sodoma para destruir la ciudad, pero habían 2 razones por las cuales Dios debía revelarle su plan para Sodoma al patriarca. Una de esas razones la vimos la semana pasada. La tenemos en el versículo 18. Dios debía revelarle su plan a Abraham porque él era su profeta. Y porque él iba a hacer de él una gran nación. Y con él iba a bendecir a las naciones. La otra razón por la cual Dios tenía que revelarle su plan a Abraham la tenemos en el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, nuestra traducción de las Escrituras da a entender que la razón por la cual Dios decide revelarle su plan para con Sodoma a Abraham es porque él sabe que Abraham es un hombre fiel, que va a ministrar y a instruir a su familia en los caminos del Señor. Noten lo que dice nuestra traducción, cómo lo traduce. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Sin embargo, en el original lo que tenemos en este versículo es un mandamiento de Dios para Abraham y el fundamento de ese mandamiento. Literalmente el versículo 19 debe traducirse así: porque yo le he conocido para que él instruya a sus hijos y a su familia después de él, para que ellos guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que traiga Jehová sobre Abraham lo que dijo acerca de él. Literalmente entonces el texto no está diciendo que Dios tenía conocimiento de lo que Abraham iba a hacer para con su familia. Eso no es lo que el original nos está dando a entender. Lo que Dios sabía, o más bien literalmente lo que Dios conocía, era a Abraham. El texto dice literalmente del hebreo: porque yo lo he conocido. ¿A quién? A Abraham.
Ese verbo conocer es usado en las Escrituras como un conocimiento íntimo de una persona a otra. Lo vimos en Génesis capítulo 4 cuando se nos dice que Adán conoció a su mujer Eva. Ese conocimiento íntimo que nadie, además de Adán, tenía de su mujer Eva. En el Nuevo Testamento, ese término que se usa para traducir el hebreo, Yadá es el hebreo. En el Nuevo Testamento se usa para traducir ese mismo verbo en Romanos capítulo 8. Cuando Pablo le dijo a aquellos creyentes en Roma, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Dios conoce, lo que Dios conocía en Génesis 18, 19 de nuevo, no eran las acciones futuras de Abraham. Lo que Dios conocía era a Abraham. Es por eso que ese verbo es usado en las Escrituras para implicar la elección de Dios de una persona. Cuando se nos dice en la Escritura que Él conoce a una persona, nos está diciendo que esa persona ha sido elegida por Dios en la eternidad. Dios no conoce acciones de los hombres. Él conoce personas. Los hermanos arminianos dicen, es que Dios vio en el futuro y vio que ellos iban a creer. No, la Biblia no dice eso. A los que antes conoció, no dice que conoció sus acciones, dice a los que antes conoció, porque yo le he conocido. Dios conoce hombres, no sus acciones. Por eso es que debemos entender esto como el acto electivo de Dios de una persona. Dios elige según el puro afecto de su voluntad, como le dijo Pablo en Romanos 9:11, hablando de Jacob y Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, cuando Dios afirma que Él ha conocido a Abraham, lo que está diciendo es que Él lo ha escogido. Porque yo lo he escogido. Él conoce a Abraham íntimamente porque Él lo escogió en la eternidad. Es por eso que en Mateo 7 el Señor puede decirle a unos hombres, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor no está diciendo que Él no sabe quiénes son esas personas. Él es Dios, Él las conoce. Lo que está diciendo es que Él no los eligió a ellos. Por eso son hacedores de maldad. Por eso deben apartarse de Él. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce Génesis 18, 19 de la siguiente manera. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de Él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. La razón divina entonces para revelarle su plan a Abraham acerca de Sodoma era la escogencia que Dios había hecho del patriarca en la eternidad. Ese era el fundamento. ¿Por qué le iba a revelar Dios eso? Porque yo lo escogí a Él en la eternidad. Ahora ese era el fundamento, y eso es lo que debemos entender. Este era el fundamento para el mandamiento que Dios le iba a dar a Abraham. Porque yo lo he escogido, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la preposición ahí en el original? Para que mande, literalmente para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Dios escogió a Abraham en parte, no solo para salvarlo, sino que en parte con el propósito de que él instruyera a sus hijos y a su casa después de él. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Abraham no solo era el gran hospedador que ya hemos visto, no solo era el gran intercesor, sino que también era el instructor de su familia.
Ese es el mandamiento del Señor para el patriarca. Un mandamiento, como vemos, que está fundamentado en lo que Dios había hecho en la eternidad por él. Él lo había escogido para que fuera el instructor de su familia. Ahora, como vemos, esta instrucción no era algo general. Dios había escogido a Abraham con el propósito de que él enseñara a sus hijos a guardar o literalmente a obedecer el camino del Señor. Entonces, no era que Abraham tenía que enseñarles botánica, no, obviamente eso era parte de la instrucción, pero a lo que Dios estaba ordenando a Abraham hacer era a instruir a sus hijos y a su casa, a su familia después de él, el camino del Señor. Ahora, ¿qué es este camino del Señor? Bueno, cuando la Biblia habla del camino de una persona, está hablando de su manera de vivir. Por ejemplo, la Biblia contrasta dos caminos, y solamente dos caminos. El Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda, literalmente el camino de los malos perecerá. O sea, hay dos caminos, el de los justos y el de los malos. El libro de Proverbios también está repleto de este contraste. Proverbios 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. O sea, hay un camino de integridad y hay un camino perverso. El que tiene una vida íntegra será salvo. El que está caminando una vida íntegra, el que está llevando una vida íntegra será salvo. El que tiene una vida perversa, el que está caminando en una vida perversa, caerá. El Nuevo Testamento también usa ese término para hablar de dos maneras de vivir. Jesús le dijo a sus discípulos que había un camino espacioso, ¿verdad?, que lleva a la perdición, y un camino angosto, que no nos permite llevar muchas cosas, ¿verdad?, cargar nuestros pecados. No, ese es el camino espacioso. Hay un camino angosto que lleva a la vida. Hay una manera de vivir que lleva a la perdición a los hombres, y hay una manera de vivir que lleva a los hombres a la vida. Esto lo entendemos también de todas las veces que el Señor le ordena a su pueblo a no andar en los caminos de las demás naciones. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres, ahí está, esa es la comparación, los caminos y costumbres de las naciones. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En otras palabras, no vivan como viven las demás naciones, adorando a las estrellas, temiéndoles. Esas costumbres, ese camino, esa manera de vivir es vanidad. El camino de Jehová entonces no es otra cosa más que la voluntad revelada de Dios para su pueblo. Es la manera en la que Dios quiere que su pueblo viva, ande, camine. Para esa razón era que Dios había escogido a Abraham, para que él instruyera a sus hijos a obedecer la voluntad revelada de Dios. Para que sus hijos supieran cuál era la vida agradable para el Señor. Abraham debía funcionar entonces no solo como el rey en su casa, como la cabeza, protegiéndola, proveyendo para sus necesidades. No solo debía funcionar como el sacerdote, intercediendo constantemente como lo hizo Job con sus hijos. Por si habían pecado, él hizo sacrificios, intercediendo por sus hijos, en oración, pidiéndole al Señor, Señor, guárdalos, sálvalos, Señor. Sino que también debía funcionar como el profeta de Dios, instruyendo a sus hijos en el camino de Jehová. Es decir, en la palabra que Dios le había revelado a él. Ahora nosotros no lo tenemos registrado, pero muy probablemente Dios le había enseñado muchas cosas a Abraham. Cuando estuvieron sentados ahí, ¿de qué hablaron? No sabemos. Pero el Señor le pudo haber instruido de muchas cosas más a Abraham. Pasó todo un día y una noche y otro día con Abraham en Génesis capítulo 15. ¿De qué hablaron? Solo hablaron eso, lo que tenemos registrado. No, Dios le habló muchas cosas más. Pero esas eran las cosas que, como Adán debía hacerlo con su familia antes que Abraham, Abraham debía hacerlo ahora con sus hijos. Ahora, ¿cómo era que ellos lo debían hacer? ¿O cómo se evidenciaría que ellos estaban obedeciendo el camino de Jehová? Bueno, el versículo 19 nos lo dice: haciendo justicia y juicio.
Estos términos, aunque se parecen mucho, tienen diferentes significados. El término que se traduce en nuestra versión como justicia implica en el original caridad. Implica ser piadoso. También se usa para hablar de alguien que vive honestamente o que es leal. El otro término que se traduce en nuestra versión como juicio da a entender en el original la idea de hacer lo correcto, de obedecer la ley. Entonces, lo que Dios le había ordenado a Abraham como su escogido era instruir a sus hijos y a su familia en la palabra de Dios con el propósito de que ellos obedecieran viviendo vidas honestas de amor hacia los demás, de piedad, obedeciendo la ley de Dios. En otras palabras, viviendo vidas muy diferentes a la de los habitantes de Sodoma, quienes, como vimos la semana pasada, fueron acusados por Dios no solo por su inmoralidad sexual, sino también por vivir vidas oprimiendo a los más débiles. Ve que hay dos cosas que deben caracterizar a los hijos de Abraham: hacer justicia y juicio. Y hay dos cosas que Dios dice caracterizaban a los hombres de Sodoma: eran malos y perversos, y pecadores, contra Jehová en gran manera. Los hijos de Abraham debían hacer justicia y juicio, no ser malos y pecadores. El deber del padre Abraham era entonces instruir a sus hijos a obedecer la palabra de Dios, a temer al Señor, pero también enseñarles las consecuencias de no hacerlo. Si ustedes no obedecen el camino del Señor, si no hacen justicia y juicio, si más bien son malos y pecadores contra el Señor, les va a pasar lo mismo que le pasó a los hombres de Sodoma. El juicio de Dios va a venir sobre ustedes. Ahora, ¿con qué fin debía hacer esto Abraham? Bueno, noten lo que dice el Señor al final del versículo 19. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es, como decía un pastor bautista reformado, la lógica divina. Dios escoge a Abraham para que Abraham haga algo con el propósito de él cumplir sus propósitos. Esta es la gracia divina. Dios escogiendo a Abraham para ser un instrumento de gracia para sus hijos y los hijos de sus hijos, para su casa después de él. Para eso escogió Dios a Abraham. No solo para ser de bendición a sus hijos, sino a sus nietos también, haciendo lo que el Señor le pedía. Qué misericordia de Dios. Con el propósito entonces de que Dios cumpliera sus propósitos en él. Ahora, lo que debemos ver también es que este mandamiento de Dios para Abraham se repite en múltiples ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y este es el segundo punto del sermón. Este patrón de Abraham y su familia debía ser imitado. Es decir, no debemos entender que este mandamiento era solo para Abraham. No, este patrón debía ser imitado. No solamente era para Abraham. Lo que vemos en el resto de las escrituras es la imitación de esta labor instructiva que Dios le ordenó a Abraham en el resto de los creyentes. Por ejemplo, por medio de Moisés, Dios le ordenó lo siguiente a su pueblo en Deuteronomio capítulo 5. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. No para que les pase lo que le pasó a Sodoma, no, para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Un capítulo más adelante, en Deuteronomio 6, conocemos ese pasaje tan famoso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Josué también entendió que esta era su responsabilidad, imitar a Abraham como cabeza de su hogar
Y después de haber entrado en la tierra prometida, le dijo a Israel: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El libro de Proverbios es el libro de un padre que entendió el mandamiento de Dios. Para Abraham era un mandamiento para él también, como el patriarca de su familia. Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y el resto del libro no es otra cosa más que el padre enseñándole a su hijo el camino de Jehová, enseñándole a vivir una vida de justicia y juicio, a no ser malo y pecador contra Dios, a no burlarse de los demás, a no ser un necio, a no ser un avaro, más bien a ser generoso, y también a cuidarse de la mujer ramera y de todo camino de perversidad. En el Antiguo Testamento también se nos enseña este mandamiento de manera negativa. Es decir, enseñándonos lo que sucede cuando un padre no cumple este mandamiento del Señor. El libro de los Jueces nos muestra a hombres que no cumplieron este mandamiento del Señor. Y se nos dice en Jueces capítulo 2 que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Estamos familiarizados con lo que pasó en el libro de Jueces. También vemos el caso de Elí, que fue negligente en obedecer este mandamiento del Señor. Y se nos describe a sus hijos de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, por la negligencia de Elí, se convirtieron, o se parecían más bien, a los sodomitas. Hombres malos y pecadores en gran manera. ¿Por qué razón? Porque Elí fue negligente en su rol de padre en su hogar. Y el Nuevo Testamento nos presenta el mismo mandamiento que Dios le dio a Abraham. En Efesios capítulo 6, y como consecuencia de la elección de Dios y la salvación que él había traído a la vida de estos creyentes en Éfeso, y de la que Pablo les habla en los primeros 3 capítulos de su epístola, los varones, cabezas de hogar en aquella iglesia, debían hacer esto: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, entendía que lo que Dios hizo con Abraham era un patrón para los padres creyentes a lo largo de la historia. Y los padres creyentes en Éfeso debían entender que ellos no estaban exentos de obedecer este mandamiento del Señor. Dios, les dijo Pablo, los había escogido a cada uno de ellos en Cristo, Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, no solo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sino para que lo hiciéramos, como empieza el capítulo 4, no viviendo como los incrédulos, desechando la mentira, no robando, no usando nuestras bocas para hablar vulgaridades, no viviendo en amargura, siendo misericordiosos, siendo perdonadores, no fornicando, no practicando ninguna clase de inmundicia, amando a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, sujetándose las esposas a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo, pero también por esa elección que Dios ha hecho de nosotros los padres, los varones, cabezas de hogar en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, debemos instruir a nuestros hijos o criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Eso es lo que implica nuestra elección, hermanos. Ese término disciplina es un término griego que daba a entender la transferencia de una cosmovisión o la transferencia de una manera de entender el mundo a nuestros hijos. El término amonestación significa simplemente instrucción. El deber del padre cristiano, entonces, según Pablo, es instruir a sus hijos, transfiriéndoles a ellos una cosmovisión bíblica, un entendimiento bíblico del mundo que nos rodea, en el cual ellos viven, en el cual ellos se mueven.
Es decir, no es otra cosa más que enseñarles el camino del Señor, enseñarles su palabra, enseñarles, por ejemplo, que Dios es su creador y que por lo tanto Él tiene dominio sobre ellos, que ellos le rinden cuentas a Dios, enseñándoles que Él es soberano, que Él está en control y Él está dirigiendo este universo para cumplir sus propósitos. Enseñándoles que el mundo en el que nosotros vivimos está corrompido por el pecado. Todas las cosas malas que vemos son causa de esa corrupción que entró por Adán. Y enseñarles que nosotros mismos estamos afectados por ese pecado. Y que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Pero enseñarles también que Dios no abandonó este mundo, sino que envió a su Hijo Jesucristo para restaurar todas las cosas. Y que esa restauración inicia por la restauración del pecador que viene a Él arrepentido y creyendo que en Cristo está su provisión para tener perdón de pecados, para tener un nuevo corazón, para tener la justicia que carece tanto y para tener la vida eterna. Ese es nuestro deber también. Llevar a nuestros hijos constantemente al Evangelio. Nuestros hijos tienen que saber cómo es que Dios desea que nosotros vivamos nuestras vidas. Que sepan que Dios exalta a los humildes y aborrece a los orgullosos. Nuestros hijos deben saber que Dios ama la justicia y el juicio. Que seamos generosos con los demás. Que no seamos opresores como los incrédulos malvados que oprimen a los más débiles, que ven a ese niño en la escuela que es el más débil, el más pequeñito, y van y abusan de él. Nuestros hijos tienen que entender, Dios odia eso y por eso aniquiló a Sodoma. Dios ama la justicia. Dios ama corazones generosos, corazones protectores de esos niños. Enseñarles que los que viven como incrédulos y se complacen con ellos, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, son dignos de muerte. El mismo mandamiento, hermanos, que le fue dado a Abraham, nos fue dado a nosotros, los padres cristianos también. Dios nos escogió. Hermanos, y aquí le estoy hablando específicamente a cada cabeza de hogar aquí entre nosotros. A cada varón también que desea casarse. Dios nos escogió con el propósito de que seamos instrumentos de gracia para nuestros hijos. Y para los hijos de nuestros hijos también. Cumpliendo este mandamiento. Instruyendo fielmente a nuestros hijos en el camino del Señor. Este entonces no es el trabajo de los pastores. Tampoco es el trabajo de los maestros de la escuelita dominical. Ellos ciertamente pueden ayudar y deben ayudar y están dispuestos a ayudar a los padres. Pero este es el mandamiento de Dios para los padres, varones, cabezas de hogar en sus familias. Hermanos, de nuevo, este es el mandamiento para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos abdicar de esta responsabilidad. Dios nos ha llamado no solo a ser cabeza en nuestro hogar, no solo a ser sacerdotes intercediendo en oración por nuestras familias. Él también nos ha llamado, como vimos, a servir como profetas, instruyendo a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos en el camino del Señor, instruyéndolos en la palabra de Dios. Hermanas, esto es lo que sus esposos deberían estar haciendo. Hermanos solteros, esto es lo que Dios va a pedir de cada uno de ustedes si Él les concede una familia. Hermanas solteras, esto es lo que ustedes deben estar viendo que está siendo cultivado en el corazón de aquel hermano que las está cortejando. Si
Si el hombre que las está cortejando no es un hombre que está comprometido con el Señor, pídanle al Señor un hombre que sí lo sea. O van a tener muchos problemas en el futuro. Ahora, como aplicación, deseo mostrarles cómo hacemos esto nosotros. ¿Cómo es que nosotros cumplimos con este mandamiento del Señor? En primer lugar, entendiendo nuestra debilidad. Nosotros debemos entender que somos pecadores, que nuestra carne no desea hacer esto. Que para nuestra carne es más fácil llegar a la casa, sentarnos a ver televisión, a escuchar música, o ir al gimnasio, o salir a jugar fútbol con los amigos, o ir a cenar, que llamar a nuestra familia para instruirla en la palabra de Dios. Nosotros debemos entender eso. Y entender eso nos va a ayudar porque nos va a llevar entonces a aquel que nos escogió en parte con el propósito de serle de bendición a nuestros hijos. Si usted piensa que usted lo puede todo, ¿qué va a hacer? No depende de nadie. Pero cuando usted entiende su debilidad, ¿qué va a hacer el hombre cristiano que entiende su pecado y su debilidad? Va a ir a aquel que es dueño de toda la gracia para que le ayude a enseñar a sus hijos en la palabra del Señor. Y por lógica divina, de nuevo, si Él me escogió a mí para eso, Él entonces me va a proveer lo necesario para que yo lo pueda hacer. Esa es mi confianza. Hermanos, este mandamiento no lo podemos cumplir en nuestras fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios. Ciertamente nos puede dar temor, pero como dice ese himno que cantamos, su gracia es mayor. Estamos entonces yendo al Señor en oración constantemente para pedirle más de su gracia para hacer esto que nos está pidiendo. ¿O es que pensamos que este mandamiento no es tan importante? En segundo lugar, debemos entender que si Dios nos ordena instruir a nuestros hijos en su palabra, nosotros mismos entonces, varones, hermanos, debemos ser hombres de la palabra. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos en la Biblia que es extraña para nosotros mismos? En ese libro que solo sale de las gavetas una vez a la semana. No, si nuestro deber es instruir a nuestros hijos en todo el consejo de Dios, entonces, mis hermanos, nosotros debemos conocer la Biblia. Debemos tener una vida de devoción personal diaria, de lectura diaria de las Escrituras, de lectura de libros cristianos, de asistencia fiel a la iglesia para exponernos nosotros mismos a la palabra predicada, a la enseñanza de la escuela dominical. Si entendemos la gran labor que se nos ha ordenado de parte del Señor, aprovecharemos cada momento que tengamos, que el Señor nos provea en su providencia para crecer nosotros mismos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es que se comporta un hombre? Bueno, todos los viernes esta iglesia se esfuerza por reunir a los varones para enseñarnos qué es lo que Dios pide de nosotros. Si usted entiende lo que Dios pide de usted, usted aprovechará ese día y hará lo que tenga que hacer para estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios. En tercer lugar, si Dios nos ordena instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, esta debe tener un papel central en la vida familiar. Nuestro deber es la adoración familiar diaria. Y para eso es que hay que pedirle mucho al Señor, para que nos conceda no solo la sabiduría, sino el espacio para poder ser fieles en esto. Pero nuestro deber no es solo que nuestros hijos lean la Biblia por ellos mismos. A mis hijos yo les digo todas las mañanas, lo primero que tienen que hacer cuando después de bañarse es leer la Biblia. Pero eso no es solo no es mi deber, no es solo mi deber para con ellos eso, decirles eso y asegurarme que la lean. No,
Mi deber es tomar un pasaje de la Escritura con ellos, reunidos con mi familia, leerlo, explicarlo y aplicarlo a la vida de cada uno de los miembros de mi familia, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué error cometemos cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestros hijos y nosotros actuamos como si no tuviéramos pecado, como si todo estuviera bien en nuestra vida? O tenemos que aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos también. Es ahí donde nosotros les transferimos esa cosmovisión bíblica a nuestros hijos. Porque conocemos a nuestros hijos. Somos nosotros los que conocemos a nuestros hijos. Sabemos lo que han pasado en el día en la escuela, porque les hemos preguntado: ¿qué te pasó hoy? ¿Qué vieron hoy? ¿Sucedió algo extraño en la escuela? ¿Alguna conversación que hayas tenido con algún compañero? Conocemos lo que ha sucedido en casa con sus hermanos también. Somos nosotros los que sabemos esas cosas. Y entonces así podemos aplicar la palabra de Dios a todas esas circunstancias que ellos han vivido a lo largo del día. Les podemos enseñar la manera en la que Dios quiere que ellos respondan a cada situación en la que Dios los haya puesto. Enseñarles cuál es la manera que agrada a Dios. Hermanos, nuestros hijos pasan fuera de nuestros hogares 1560 horas al año. Si dividimos eso entre 24, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero la calculadora me ayudó mucho. Nos daremos cuenta que nuestros hijos pasan fuera de nuestros hogares y están bajo el cuidado de otras personas 65 días al año. Pónganse a pensar, tener a sus hijos 2 meses fuera de su hogar bajo el cuidado de otras personas. Son 1560 horas, 65 días compartiendo con personas que en la mayoría son mundanas, con profesores que no conocen ni temen al Señor y que, si dicen ser cristianos, tienen una teología deficiente, enseñando a nuestros hijos. Con compañeros 1560 días al año, 1560 horas al año, 65 días al año, con compañeros que no temen al Señor, viendo y escuchando y participando de conversaciones impías. Esa es la realidad. No solo en lo público, en las escuelas privadas también. Muchos de los colegios privados están llenos de drogas, llenos de niños fornicando. Esa es la realidad. Eso es lo que sucede cada año cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, por más cristiana que diga ser. Después nos quejamos de que tenemos comunistas en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hemos enviado a nuestros hijos a escuelas, no los hemos cuidado espiritualmente, no los hemos instruido en la palabra del Señor, y de pronto empiezan con pensamientos comunistas o favoreciendo la identidad de género. ¿Por qué? Por nuestra negligencia. No debemos engañarnos entonces. Las escuelas públicas ciertamente son la empresa del Estado para formar súbditos del Estado, para secularizar a nuestros hijos, pero las escuelas privadas enseñan lo mismo que enseñan las escuelas públicas. Las escuelas que son cristianas o que se dicen ser cristianas, lo que le meten a su currículo es sencillamente una hora de Biblia o algún devocional entre semana, y se acabó. Y el resto de la enseñanza es la misma enseñanza que se enseña en el mundo. Como padres, entonces, tenemos el deber de investigar qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos de sus maestros, de sus compañeros en los recreos, y corregir cualquier enseñanza equivocada con la palabra de Dios.
Por eso es que necesitamos ser hombres de hogar. Estar ahí con nuestras familias como atalayas, viendo a ver qué es lo que ellos están aprendiendo, en qué peligro espiritual podrán estar para corregirlos con la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que Dios nos ayude con este proyecto también de escuela que tenemos. Hermanos, si el Estado no nos va a dejar a nosotros educar a nuestros hijos en el hogar como nosotros queremos, para alejarlos de esa educación secular, mundana, hermanos, tenemos que levantar una escuela con la cual podamos enseñar a nuestros hijos de la manera más bíblica posible, con hermanos entre nosotros que puedan enseñarles también todas esas materias y llevarlas a todas esas materias en nuestros hijos a Cristo como el dueño de todas las cosas. Algunos padres se quejan de la mundanalidad que ven en sus hijos, pero no entienden que gran parte de la culpa es suya, porque pasan más ocupados en sus trabajos, en el deporte, en el entretenimiento, en el ocio, que instruyendo a sus hijos. Se quejan de que sus hijos no quieren venir a la iglesia, pero el ejemplo que ellos ven de sus padres es que aprovechan cualquier excusa para no asistir. Es que me duele la cabeza, pero el lunes van a trabajar con dolor de cabeza. Es que se me descompuso el carro, pero el lunes van en bus al trabajo. ¿Por qué? Porque le temen más a su jefe que al Señor. Parte importantísima de la instrucción que le debemos dar a nuestros hijos está en nuestro ejemplo. ¿Somos entonces hombres de oración? ¿Somos hombres de la Biblia? ¿Somos hombres de iglesia? ¿Estamos comprometidos con la iglesia local? Yo conozco muchos que dicen ser cristianos, que andan brincando de iglesia en iglesia y no quieren comprometerse con una. Ese es el ejemplo que le están dando a sus hijos, y después se quejan de que sus hijos llegan a los 18 años y se van. ¿Cuál compromiso, cuál amor le han demostrado ellos al Señor y a su esposa, a la iglesia? En cuarto lugar, debemos entender que nuestra labor principal al enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos es llevarlos a Cristo, llevarlos al Evangelio. En cada cosa, cuando ellos pecan, mis hermanos, nuestro deber es mostrarles cómo eso ofende al Señor, pero mostrarles que hay esperanza para ellos en Cristo Jesús. El Señor puede cambiar ese corazón que desea pecar y darles un nuevo corazón que ama al Señor. Porque si no lo hacen, van a ser condenados. Pero de nuevo, ¿cómo vamos a explicarle el Evangelio a nuestros hijos si nosotros mismos no lo sabemos explicar? Aproveche las salidas que hacemos para evangelizar. Acompañe a un hermano. Aprenda cómo es que se evangeliza. Hable con algún pastor. Pida literatura que pueda comprar para aprender a evangelizar a sus hijos. Las almas de nuestros hijos, mis hermanos, son eternas. Ellos no solo van a crecer y van a morir, no, sus almas son eternas. Amemos las almas de nuestros hijos. Instruyámoslos en el camino del Señor para que no se pierdan eternamente. Ustedes, hermanas que son esposas, es aquí donde ustedes nos sirven tanto a nosotros como nuestra ayuda idónea, no solo ayudándonos que la palabra se lea en nuestros hogares, a que se adore cuando nosotros no estamos ahí por trabajo, por cualquier situación, pero también ayudando a que el hogar siempre esté listo para la devoción familiar. Y si su esposo no lo está haciendo, aprenda a acercarse a él con respeto y amor, y decirle: amor, estamos fallando en esto. Con respeto y amor. Y ore por él, para que el Señor lo convenza de que eso es un pecado en su vida y lo restaure. Hermanos solteros, esto es algo que ustedes deben ver en las hermanas que ustedes quieren como esposas. Deben ver en ellas a una mujer temerosa del Señor, comprometida con el Señor en su vida devocional, que lea la Biblia diariamente, que ore, que sea una mujer de iglesia. Si la mujer que ustedes están pensando como esposa no es una mujer comprometida con el Señor, pídale al Señor otra esposa.
otra mujer, otra hermana. Muchos hombres cristianos entorpecen su labor en el hogar al casarse con mujeres cuya piedad no es la adecuada. Mujeres mundanas. Hermana, usted que está casada con un incrédulo o que no tiene esposo, usted debe entender que usted entonces es la encargada en su hogar para hacer esto con sus hijos. Sea entonces como Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Séale fiel al Señor en su hogar. Eunice tiene un esposo incrédulo, un griego. Pero ella entendía que su deber era entonces instruir a su hijo en los caminos del Señor, porque ella sabía que las escrituras le podían hacer a él sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y por eso le enseñaba las escrituras. Usted debe entender lo mismo. Finalmente, ustedes hijos que están aquí presentes, escúcheme bien, póngame mucha atención. Sin importar si su papá es fiel o infiel al Señor en este mandamiento, ninguno de ustedes tiene excusa delante del Señor. Romanos capítulo 16 dice que ningún hombre tiene excusa para rechazar al Señor. Y ustedes menos. Porque a pesar de que su padre no sea fiel en su hogar con ustedes, instruyéndolos diariamente, ustedes por lo menos vienen una vez a la semana desde que nacieron muchos de ustedes y han sido expuestos a la palabra de Dios. Y se les ha expuesto el evangelio. Se les ha expuesto a ustedes que ustedes en su pecado están condenados. Se les ha expuesto a Cristo como su esperanza, su única esperanza, como aquel a que Dios envió a este mundo para salvar a pecadores. Ustedes han escuchado eso desde pequeños. Entonces no tienen excusa. Se les ha enseñado el fin que tendrán todos aquellos que aman más al mundo que a Dios. Quizás ustedes hayan escuchado de este pastor inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él mucho tiempo vivió con sus abuelos, fue criado por sus abuelos. Y sus abuelos fieles le enseñaron a él la palabra del Señor. Y un día su abuela le dijo esto a su nieto, Charles Spurgeon: Carlos, si un día tú decides rechazar al Señor, yo me pararé en el día del juicio y diré amén a tu condenación. Ustedes niños, hijos nuestros, se les ha enseñado el evangelio. Ustedes saben que sin Cristo están muertos espiritualmente. Ustedes saben que solo Cristo los puede salvar. Si ustedes rechazan a Cristo y prefieren el mundo, están rechazando la vida. Arrepiéntanse de sus pecados hoy. Vayan al Señor clamando misericordia y crean en el Señor Jesucristo. Que Dios, mis hermanos, nos conceda un bello hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por instruirnos domingo tras domingo. Señor, vemos nuestra debilidad, vemos nuestras flaquezas en nuestro rol como padres en nuestras familias. Te queremos pedir perdón, Señor. Oh Padre Santo,
Cuán grande responsabilidad nos has dado, Señor, y la hemos despreciado tantas ocasiones. Hemos desaprovechado tanto tiempo, Señor, en cosas vanas, en lugar de estar instruyendo a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, pero sabiendo que en ti hay perdón, te pedimos, Señor, que nos restaures y que nos enseñes el camino a seguir. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hemos de hacer y que tu gracia sea con nosotros para cumplir este rol que tú nos has dado. Te pedimos por nuestras esposas para que tú también las ayudes y las guíes, para que puedan ser nuestra ayuda idónea para cumplir este mandamiento que tú nos has dado. Ayuda, Señor, a los solteros entre nosotros, para que sean esos hombres y mujeres que en un futuro sean esos padres y esposas que puedan servir en sus hogares para la instrucción de tu palabra de sus hijos. Y te pedimos por nuestros hijos, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, para que todo en lo que han sido instruidos de tu palabra, tú lo uses, Señor, para salvarlos. Ten misericordia de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús.